Tóquense una trompeta, suénala en los montes. Tóquense una trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya, Señor poderoso. Aleluya, Yeshua es Rey. Tóquense una trompeta, suénala en los montes. Tóquense una trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya, Señor poderoso. Muy buenos días. Hoy día estamos sábado creo que estamos primero de abril. Muy buenos días a todos los oyentes de la radio Tu Encuentro, a la gente que nos sigue también por las redes sociales. Estamos acá en Radio Tu Encuentro en Santiago de Chile, transmitiendo su programa La Obra de Gracia. El pastor Andrés Aravena, quien les habla, le da un cordial saludo y le invita a que podamos compartir unos minutos en frente a los estudios bíblicos que nosotros realizamos, emitimos a través de este medio radial. Y en esta ocasión estamos, este año, este es el video número 3, o el programa número 3, y el tema que estamos enseñando es Cristología. Algo muy importante que hemos estimado necesario que el pueblo de Dios conozca este tema tan importante en la vida del cristiano, conocer a Cristo. Anoche me llamaba una persona de Estados Unidos justamente y me preguntaba sobre el título, el tema, de qué contenía. Y bueno, a ella, a esa persona y también a la gente que escucha por primera vez este concepto. Estoy hablando de una persona que tiene años en la iglesia y no entendía qué significaba el título de Cristología. Entonces, Cristología, dentro de todo el tema de la teología, es el estudio de Jesús, de Cristo, como persona, como Dios, sus atributos, su nacimiento, su ministerio, su labor escatológica que tienen. Es mucho material el que se concentra en la persona de Jesucristo, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Entonces imagínate si habrá algo que decir con respecto a la persona de Jesucristo. Lamentablemente escuchamos y te digo, a mí me cuesta mucho encontrar material. Yo estuve en Argentina no encontré material, no encontré un libro con respecto a Cristología. Anduve por ahí averiguando, no había. Acá en Chile hay que comprar muchos libros para extraer parte de Jesucristo, de Cristo. Pero no existe el libro que enseñe de la persona de Jesucristo en toda su amplitud. Así que esta mañana vamos a hacer, como te digo, nuestro primer introducción ya al tema. Hemos hecho 2 introducciones, ahora ya vendría siendo el título como tal del estudio mismo. Aclaro también que nuestros videos no están saliendo, yo creo que este mes, abril, no van a salir por el video, por el video que yo subo, porque me intervinieron la cuenta, no sé, algo pasó y estoy complicado todo este mes, así que van a tener que compartir. Les pido que compartan esto a través de la página de la radio, también en el YouTube. Tú puedes buscar Pastor Andrés Aravena o La Obra de Gracia, ahí está. Pero a las personas que yo normalmente envío, se le envía esta semana, este mes, creo que no va a ser posible si no solucionamos el problema. Ya hay manos por ahí
maliciosas, pero bueno, el poder de Dios es más fuerte, así que esperemos que ustedes puedan compartir esto. Hoy día vamos a analizar un tema muy, muy importante, que yo lo anuncié la semana pasada. Como te digo, hemos hecho 2 introducciones al tema. Repito, Cristología es el estudio de Cristo, Jesús. Vamos a ver más adelante también los nombres, los diferentes nombres con que la Biblia denomina a Jesucristo. Así que, porque cada nombre que Jesucristo tiene un significado, así que lo vamos a ver. He tomado como primer tema estos 3 libros, mira, 3 libros, que quiero nombrártelos si tú tienes ocasión de poder alcanzarlos por ahí. Primero, Jesús, ¿realidad o ficción? John Dickson es el autor. Es una librería. Para nosotros los cristianos es fácil quizás hablar de Jesucristo, de la persona de Cristo, de Jesús. Fácil, entre comillas, porque aún ni le conocemos en su profundidad, en su amplitud. Pero normalmente cuando tú hablas de Jesús ya sabemos a qué nos referimos, ¿cierto? No así es el mundo. Podemos creer en Jesucristo. Y sabemos que es nuestro Salvador, que es el Hijo de Dios. Lo vamos a ver también, la estadística no habla muy bien del porcentaje a nivel mundial de seres humanos que creen en Jesús. La mayoría de la población mundial creen que es Jesucristo es ficción, es decir, es algo inventado por la religión, por la iglesia. Entonces, este es el tema que he elegido. ¿Acaso Jesucristo es ficción? Visto desde la otra perspectiva de la ciencia, de la humanidad, ¿ya? De la antropología. ¿Quién ellos ven en la persona de Jesucristo? ¿Cómo nos ven a nosotros cuando propagamos el Evangelio, cuando exaltamos al Salvador del mundo, cuando creemos que a través de su obra nosotros somos salvos? ¿Cómo nos ve el porcentaje del mundo? Como locos. Entonces el tema de hoy día va a ser: ¿Jesucristo es una realidad o es una ficción? También tomé como parte, también estoy leyendo un libro que también compré acá en Chile, que se llama Historia de la religión mapuche. Súper importante saber a nivel país cómo nosotros, como cristianos evangélicos, nuestras raíces mapuche, que han sido muy fuertes en cuanto a la propagación del Evangelio. Entonces, según raíces de mapuche, ellos tienen una visión de ver las cosas de la iglesia y las cosas de Dios muy distinta a como las vemos nosotros en estos tiempos, como lo ve la juventud, como lo ve la generación del siglo XX, siglo XXI. Los mapuches aún en el 2023 ven la religión de una forma distinta, la figura del pastor, todo lo que es el culto lo ven de una forma totalmente distinta, que es importante entenderlos. Sin mala intención, a veces porque no se han alineado a la cultura de estos tiempos. Ellos tienen un culto quizás a veces distinto al que podemos tener nosotros. Historia de la religión mapuche, de Boris Villanueva, es un libro que también te recomiendo. Y tercero, todo ha evolucionado. Nosotros vivimos en una, lo hemos dicho también en estos medios, en una generación donde todo cambia rápidamente, todo es muy ágil, y la religión, la iglesia no se queda afuera de esto. La fuente de la iglesia, la fuente de la cultura, del culto de la iglesia, también debe evolucionar de acuerdo a cómo se mueven las generaciones, la cultura de nuestro pueblo. Como yo aprendí el Evangelio, como yo aprendí la iglesia, es muy distinto a cómo la aprendieron mis hijos, y mucho más distinto como la están aprendiendo mis nietos.
Ellos en la universidad, ellos tienen otra cultura, otro lenguaje, otra visión de mundo, otra, no voy a decir contaminación, sino que otra información en cuanto a lo que es la ciencia, la filosofía, la antropología. Entonces, ¿dónde quiero llegar con esto? Hacer una pregunta. Los pastores, las iglesias, ¿han considerado este movimiento cultural que es normal y que es bueno? Pero lo han considerado para mostrar, te voy a mostrar este libro, La predicación del siglo XXI. Este libro lo escribió Pablo Jiménez. En este libro tú podrás darte cuenta que todo el sistema religioso que se ha propagado por mucho tiempo, no estoy hablando de doctrina, no estoy hablando de fondo, porque el fondo sigue siendo el mismo, la Biblia, ¿cierto? La Biblia. Pero la forma de nuestra predicación, habla Pablo Jiménez en este libro, no ha cambiado. Y él hace ciertas recomendaciones, cómo nosotros debemos exponer el Evangelio a las nuevas generaciones. Yo soy una persona que tengo mis años, más de 60 años. Estoy mirando acá al joven del radiocontrolador, Moisés debe tener, mucho más joven, puede ser mi nieto. Entonces, yo veo las personas que podría estar allá detrás de la radio, del micrófono, del video, y mucha gente podría yo encontrarme con un joven que está en la universidad, que está en la enseñanza media, y en mi lenguaje, en mi forma de exponer el Evangelio, no me va a entender. Y esa es una falta que ha cometido la iglesia, los predicadores, que no hemos actualizado nuestra predicación, nuestra forma de entregar doctrina, entendiendo que es el mensaje, nuestra nueva forma de presentar las buenas nuevas, que reitero, siguen siendo las mismas, según la doctrina bíblica que aparece en mi Biblia. Pero es la forma de presentar, la forma de comunicar, y ahí nosotros debemos acusar que no hemos dejado de estar. Y tú puedes ver en los medios de comunicación, en una iglesia, visitar una iglesia, y hay cultos que hace rato que no comunican. Hoy día que las redes sociales son tan importantes, porque tú te paras frente a unos micrófonos, una radio, una cámara de televisión, y tú no conoces, y quizás nunca vas a conocer quién te escuchó. Yo lo he dicho, normalmente nosotros tenemos 300 personas promedio que ven nuestros videos, y yo te digo, si yo conozco o he hablado por teléfono, creo que no alcanzo el 10% de esas 300 personas. Entonces yo no sé su nivel cultural, su nivel social, su nivel de educación. Entonces, cuando yo me paro frente a estos micrófonos, cuando yo me paro frente a un púlpito, yo debo tener en consideración y debo haber interpretado esta recomendación. Este libro está escrito justamente con ese fin, de que la predicación en el siglo XXI es distinta. Debe ser distinta. Entonces este es un mensaje para los predicadores. Ya la gente no entiende por grito. Antes tú hacías el servicio militar, nuestros mismos padres, nos bastaba un grito, una movida de ceja, y nosotros ya podíamos reaccionar. Los que hicieron el servicio militar, las personas que mandaban los grupos, ellos lo hacían gritando. Y ese era un signo de obediencia, no de discusión. Pero hoy día vivimos, y así lo pide la Biblia, que tengamos cultos racionales, que lo que sale
púlpito, lo que entra por los oídos, lo que sale de la boca del predicador, tenga un sentido racional, que apunte a la razón del ser humano, por respeto a la persona que está sentada en la banca. Yo no lo puedo, primero que nada, insultar porque es un hijo de Dios. Segundo, no debo acusarlo de pecador, porque si está ahí es porque se arrepintió y Dios ha tenido misericordia. Quizás a muchos salvos se les critica y se les condena todos los domingos. Entonces hay que tener un cuidado especial y reflexionar. Y no estoy hablando del fondo, que es lo que hemos conversado muchas veces en estos programas, de la doctrina. Estoy hablando hoy día de la forma. ¿Dónde quiero llegar con esto? Es que mucha gente del mundo, no siendo gente de la iglesia, no siendo gente cristiana, nos ven en las redes sociales, nos ven en la pasada del Facebook, de todas estas redes, de YouTube y todo, o pueden ver los cultos, y no pueden entender cómo un señor está ahí arriba, una mujer allá gritando, o gente dando vuelta como zombie, con los pelos acá. Entonces te digo la verdad que pierde su sentido el mensaje, porque son cultos irracionales. Y esto ha traído un gran problema, un gran dolor al cristianismo. Burlas, risas, menoscabo. Y vuelve, lo más importante, a quien más se resiente es a Cristo mismo, a Jesús. Más que llegar con un mensaje de buenas nuevas, que escuchen, que Dios pueda hacer una obra en eso, se produce un rechazo a nosotros. Si tú tomas una Biblia en estos tiempos debajo del brazo y te paras en una esquina en un barrio a predicar, lo más seguro te van a echar la paz ciudadana, la policía, para sacarte porque estás metiendo bulla. Si tú sales a hacer una campaña de evangelismo puerta a puerta con la Biblia y tocas una puerta, el hecho de que te vean con la Biblia produce un rechazo. No te van a preguntar si eres adventista, si eres testigo de Jehová, si eres evangélico, si eres bautista, no te lo van. Esto lo hemos ensuciado y es un signo de rechazo. Y esto tiene gran sentido. Lo que estoy diciendo es muy serio, muy profundo, y lo hago con el mejor de los ánimos, de que reflexionemos, de que lo que dice este señor acá, de que nuestro modo de presentar las buenas nuevas, la doctrina cristiana, el evangelio de Cristo, debe girar, debe ser cambiado. ¿Entiendes? Yo no puedo pararme arriba de un púlpito a gritar, a dar 68 gloria a Dios, a usar un lenguaje que quizás sea agresivo, sin entender un poco de gramática, y lo que es peor, sin entender doctrina. Es un peligro eminente para el cristianismo en estos tiempos. Así que, como introducción te doy esto. La pregunta es lo siguiente: ¿cómo lo ve la gente del mundo? ¿Jesús es una realidad o es una ficción? ¿Es algo inventado? Y es una pregunta que cada día más y más se hace el mundo. El mundo necesita. Siempre el hombre va a necesitar a Dios. Pero una pregunta que los mismos cristianos no pueden dar respuestas categóricas y convincentes. Al no tener doctrina, como te decía recientemente, al escuchar estos púlpitos que emanan violencia, agresión, no hay un mensaje de buenas nuevas. Los evangélicos mismos, los cristianos, no podemos responder con argumentos lógicos, ni menos argumentos teológicos, cuando no conocemos a Jesús. ¿Cómo voy a hablar de Jesús si no me lo enseñaron?
Mucha gente duda de Jesús. Y te digo, no es desde los tiempos de Jesús. Siempre se dudó cuando Él vino. Y tengo un pasaje aquí que te voy a leer en Lucas 1:19. El mismo Juan el Bautista, el mismo, el que anunciaba la venida del Mesías, el primo de Jesús, llegado un momento que él estaba en la cárcel, dice ya, Lucas 1:19 dice, y también este pasaje está en Mateo 11, del 2 al 14, pero dice el Lucas 1:19, llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió a preguntar al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Siempre Juan el Bautista lo conocía, lo bautizó. Había una relación sanguínea, una cercanía familiar muy pronta. Y cae en la duda. Llega un momento que Juan el Bautista duda, dice, y manda a 2 de sus discípulos a preguntarle en persona a Jesucristo, ¿caso era el que había de venir o era otro? Tomás, uno de sus discípulos, en Juan 20:24 dice, cuando se dice que Jesucristo muere y resucita al tercer día, Tomás dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiese la mano en su costado, no creeré. Siempre se ha puesto en duda la existencia de Jesús. Y perdóname, hermano, pero estoy hablándote un poco cómo nos ve el mundo. Ya en la próxima semana vamos a ver cuál es el vínculo, cuál es el puente entre creer y no creer. Hoy día estoy hablando de por qué la gente, la gran mayoría, no cree en Jesús. Las religiones llamadas cristianas no conocen a Cristo en su magnitud, ni como hombre, ni como Dios. No se nos predica. Se nos predica de cualquier personaje de la Biblia, pero los sermones, las enseñanzas de Jesucristo son las menores. Supuestamente en esta dispensación de la gracia y una iglesia redimida, lamentablemente se ignora el Evangelio y sus consecuencias en una vida cristiana de su pueblo o iglesia. Tipo de sermones de cualquier tipo. Horas y horas que se invierten en sermones, a veces que están basados en la Biblia, pero en el porcentaje, ¿cómo la gente, cómo los mismos cristianos van a conocer a Dios resucitado, a Dios hecho hombre, para hacer apología frente al mundo, para predicar el Evangelio, para dar a conocer dónde radica nuestra fe como cristianos? Miles de libros se escriben y fomentan en el marco del ateísmo, atacando las afirmaciones de los cristianos. Cientos de libros, tú entras a una librería secular y encuentras muchos libros, y dentro de esa cantidad de libros, en porcentaje hay más libros en contra del cristianismo, en contra de Dios, escritos por filósofos, por científicos que apuntan no para reforzar la existencia de Dios, sino para anularla. Algunos, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Michel Onfray, Lawrence Krauss, hablan y ponen en duda la existencia de Jesús
Y los cristianos, nosotros los cristianos, hemos recibido poca doctrina de los púlpitos de nuestras iglesias para ir en pos de defender nuestra fe, para hacer apología, para desarrollar el rol que el mismo Dios nos dio a nosotros, que somos embajadores de Cristo. Y un embajador debe conocer a quién representa. Al referirnos a cristología y la debilidad del conocimiento en la sociedad moderna, nos lleva incuestionablemente a revisar y evaluar el rol que tiene la apología de Cristo. Debemos revisar. Si tú eres maestro, tú tienes un rebaño, tú eres pastor, tú eres predicador, debes reflexionar que no hemos hecho las cosas según el mandato de Dios. Predicar las buenas nuevas, y no me cansaré hasta que Dios diga otra cosa en este medio de que ese es el mensaje de estos tiempos. Solamente el Evangelio de Cristo, el mundo, ¿por qué no cree? ¿Por qué creen que Dios, Jesucristo, es ficción? Es porque no tenemos un mensaje bien desarrollado, bien planteado, de acuerdo a los tiempos modernos. Somos una iglesia que camina al filo de la mitología, que va a llover fuego, que se siente la presencia de Dios y cosas como esas. Que nosotros los cristianos, los que estamos dentro de la iglesia, podemos entender claramente. Pero quien va por primera vez a la iglesia o quien nos ve desde el exterior, nunca van a entender eso. Porque hasta nuestro lenguaje evangélico, nuestro tono de voz, nuestra vestimenta, nuestros cultos, no ayudan para que los jóvenes, las nuevas generaciones, puedan insertarse en el cuerpo de Cristo. Es lo que debemos reflexionar. No hacemos apología, ni siquiera con lo que te acabo de decir, y lo que es peor, con nuestro testimonio. La iglesia ha sido débil, y muy débil, que hemos perdido el equilibrio respecto al ateísmo. El ateísmo es más fuerte en el mundo que el cristianismo. Vuelvo a repetirte, las librerías en 10.000 millones de libros, y con suerte encuentras 5 libros que hablen de Cristo. Voy a trasladarte, yo visito las librerías cristianas acá en mi ciudad, en mi país, y te digo, me cuesta mucho. Miles de libros, de todo tipo, pero logré encontrar, creo que 12 libros que los tengo en mi poder, que hablan de Cristo, en miles de libros, en iglesias, en librerías cristianas. ¿Qué es lo más importante para el ser humano? ¿Qué es la necesidad más grande que tiene el ser humano en estos tiempos? Es ser salvo. Y es ser salvo por la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, centrada en las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo. Saber el efecto que tiene para el mundo, el efecto que tiene para el pecador, para el arrepentido, la muerte de Jesucristo. Y aquí quiero hacer una raya en que muchos predican, y eso lo tenemos que tener claro, lo vamos a ver en el curso, quién era Jesucristo antes de su muerte, quién era. Y es súper importante conocer quién era Jesucristo. Por eso estamos haciendo este tema este año. Es súper importante. Pero más importante es Jesucristo después de la muerte. Lo que significó su venida, su muerte, su resurrección para nosotros. Pero ni siquiera en los predicadores existe esa leve división.
como lo digo, hemos sido muy débiles y hemos perdido la batalla, debemos reconocerlo, frente al ateísmo. Hay más gente. Hoy día está el misticismo, la gente que ve la suerte, libros de todo tipo, de autoayuda. Pero no hay escritores que hablen de Cristo, y mucho menos. Escribir un libro significa una inversión, un tiempo, una capacidad que no cualquiera tiene. Pero hay más predicadores, hay más maestros que escritores, pero aún ellos no hablan de Cristo, no predican a Cristo. Repito, hemos sido muy débiles respecto al ateísmo. ¿Dónde está la base de esta despreocupación? ¿Por qué nosotros, si queremos entender, si queremos buscar una razón de por qué nosotros hemos sido débiles y hemos perdido la batalla? Y es doloroso y es preocupante a la vez. Primero que nada, por falta de doctrina. No hay doctrina en la iglesia. Hay un desconocimiento total de la persona de Jesucristo. Las predicaciones, tercero, las predicaciones no son cristocéntricas. Es decir, ya lo hemos dicho también, que el Antiguo Testamento, en cada personaje, en muchos personajes y eventos del Antiguo Testamento y la misma Biblia, siempre apuntan hacia la persona de Jesucristo. Y allá tú lo ves como sombra. Y puedes tomar un personaje, un hecho del Antiguo Testamento, pero siempre debes tu mensaje terminar con la persona de Jesucristo y su obra. Eso es un mensaje cristocéntrico. Y lo último es una falta de conocimiento que te lleva a la desobediencia como ministro de Dios. De no cumplir el rol que se nos ha encomendado, predicar el Evangelio. El Evangelio y la doctrina bíblica son rechazadas sin reparo por la sociedad. Nos tratan de locos porque no hemos adaptado nuestra predicación, porque no hemos adaptado nuestro lenguaje, porque nuestros cultos se han transformado muchas veces en cultos totalmente irracionales y somos rechazados sin reparo por la sociedad. Todo lo sucedido en los tiempos de Jesús, para ellos, son eventos del pasado, para los no creyentes. Son eventos que no vienen a estos tiempos. Le llaman ellos mucho, una rama de esas personas, de los ateos, le llaman que nosotros adoramos y creemos en un Jesús histórico, que es del pasado. Y que los sucesos que ocurrieron, producto de lo que nos indica la Biblia, hoy ya no están acá. No tienen un efecto. Entonces puedes dar cuenta cuál es el rol y el trabajo cuando tú predicas un cristocéntrico, cuando tú tienes que elaborar un sermón, tienes que ser muy cuidadoso. Tienes que ser muy bien preparado para terminar exaltando la persona de Jesucristo, su obra, el efecto. Y no ver a Jesucristo como un Jesucristo histórico, ni que tu sermón, perdona lo que voy a decir, sea pasado de moda. Porque sí es cierto que los personajes bíblicos existieron en el pasado, sí es cierto que hubieron hechos que revelaron la presencia y la mano de Dios. Cuando tú eso lo tomas como sombra de Jesucristo,
lo conllevas a la persona de Jesucristo, lo presentas en estos tiempos, estás actualizando porque estás trasladando todo ese evento en un Dios vivo, permanente, de hoy día y de mañana. Porque Cristo vive. Eso es Cristo vive. Lo peor y doloroso no sale a estos incrédulos una respuesta de parte de ellos ni del pueblo de Dios sobre Cristo, sobre su obra. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Sobre su naturaleza, sobre su divinidad. Jesucristo, queridos hermanos, es una de las personas más influyentes en la historia de la humanidad. Y eso sin lugar a duda. Y te puedo decir tan fácilmente como mirar el calendario, la fecha, la historia del mundo. 2000 años, tanto antes de Cristo, después de Cristo. Cuando Cristo vino, mira hasta lo que influyó. Por siempre tendremos el eterno debate entre eruditos teólogos y los ateos. Ellos por base colocan en duda todo lo que narra el Nuevo Testamento de Cristo. Los ateos, todo lo ponen en duda, pero nosotros como iglesia, como vuelvo a repetir, como embajadores de Cristo, no tenemos un mensaje activo, contundente, claro, categórico, para hacer apología, para predicar las buenas nuevas. Algunos escritores como John Dominic Crossan lo ven como un personaje histórico con valores éticos muy importantes, destacando por la cultura de la antigua Grecia. Otros más lo presentan como una figura mística que nunca existió y fue un resultado del sincretismo entre los judíos y los griegos de esa época. Los filósofos dicen que Jesucristo es resultado de la creencia griega y judía. Y en esa lucha que tenían estas dos culturas, estas dos líneas de pensamiento, resulta Jesucristo como un personaje bíblico, pero a su vez místico. Está en las Escrituras, pero no existió. Y este tipo de gente, mira, dicen que no creen porque no hay fuentes seculares de la época que hablen de su existencia. No encuentran ellos pruebas en fuentes seculares de la existencia de Jesucristo. Bart Ehrman, experto en paleocristianismo, dice que esa ciencia es conjugar las corrientes de fe espiritual fuera de la ley. No encontró en la historia del siglo I del cristianismo. Él busca iglesias y encuentra casas. Él escucha catacumbas y no en nichos. No existen pinturas de Jesús, no existen esculturas. Eso lo ven ellos. Lo destaco, como lo ven ellos. Buscan hoy día las escrituras, las esculturas, las excavaciones pueden dar luz de cómo fue el pasado de las culturas, pero ellos, los ateos, dicen que no hay mucha información respecto a Jesús, por lo tanto lo rechazan como personaje. Este escritor, Bart Ehrman, demostró que el Mesías nunca existió, que no hay documento escrito de la época. No hay escritores, poetas, filósofos, historiadores, por lo tanto, no hay pruebas seculares de la existencia de Jesús. Pablo, el personaje central del libro de Hechos de los Apóstoles y el mayor impulsor del cristianismo,
No, mira, atención, nunca mencionas hechos biográficos concretos de Jesús. Marcus Borg, otro escritor, teólogo, especialista en el Nuevo Testamento, advierte la excesiva mitologización de Jesucristo. Mucho mito. Y eso también está sucediendo en el 2023, en mucho misticismo. Y eso lo único que ayuda es a rechazar y a cuestionar la existencia de Dios. Estoy hablando de la perspectiva de un no creyente. Los evangélicos fueron escritos en el año 60-70, después de la vida histórica de Jesucristo. 60, 70 años de allá se escribieron los evangelios sinópticos. Y por ese efecto, después de tantos años haber escrito de Jesús, son puestos en cuestionamiento los mismos evangelios de Cristo. Y tú sabes que tenemos la Biblia, pero hay cientos de libros que se han escrito en contra de este libro. Y ellos dicen, yo no puedo creer en un Jesús que no tiene información exacta del momento, sino que los mismos evangelios fueron escritos 60, 70 años atrás. Ellos, los escritores, los filósofos, los analistas, no pueden ver la sombra de Jesucristo en el Antiguo Testamento, porque se necesita otro elemento que lo vamos a ver más adelante. Cuando yo te hablo de que mismo David puede ser sombra de Jesús, y te lo expongo bien y te lo explico bien, tú vas a creer que ese evento, que esa acción de Dios en la persona de David se repite en Jesús. Cuando yo te digo, te hago un paralelismo entre Adán y Jesús, tú teológicamente, por la fe, tú lo puedes calzar y entender. Pero quiero, hermanos, que entiendas que el mundo no lo ve así. Dice que secularmente lo que apunta, muchas iglesias o denominaciones hoy aún así lo desarrollan en sus cultos irracionales, el misticismo, la magia. Dios te va a sanar hoy día, Dios te va a tocar, veremos caer fuego del cielo, se siente la presencia de Dios. Dios me dijo, Dios me habló. ¿Cómo crees tú que la gente que no es de iglesia, la gente que no es cristiana, entiende eso? Y lo que es peor, no lo entienden, y eso automáticamente produce un rechazo y nos colocan en una distancia más grande de ser ellos parte de nosotros. Porque tenemos cultos irracionales. ¿Cómo yo llevo a una persona, a mi nieto, a una visita, a alguien, a un culto de un templo donde la gente sale a darse vuelta, las mujeres se tiran los pelos y bailan y hacen extorsionismo? Cuando no dejan escuchar el mensaje de Dios, cuando el pastor se está exponiendo la palabra y los gritos afloran por todos lados, cuando a veces el significado del mensaje es de condenación. ¿Cómo se siente ese hombre que aún no ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador? Cuando en vez de llevarte un mensaje de buenas nuevas, te escuchan un mensaje de condenación. Cuando he escuchado sermones, hermanos, de una iglesia, de un púlpito, en que Dios había mandado al cautiverio o te puede mandar al cautiverio, ¿cómo puedes escuchar tanta ignorancia teológica? Es como que si tú como padre vas a mandar a tu hijo, no sé, a la cárcel o a la guerra, cuando una madre sabe que su hijo está en el servicio militar y debe ir a la guerra, hay un dolor muy grande en esa madre,
por lo que le podría pasar a su hijo en la guerra. Cuando una madre, una familia se entera que su hijo, de haber andado en malos pasos, va a un juicio y es condenado a 5 años de cárcel, ¿cómo crees que esa familia no sufre, no llora? ¿Cómo crees tú que Dios se siente escuchar un sermón de, entre comillas, un siervo de Dios que está anunciando y predicando que Dios te va a mandar al cautiverio? ¿Sabe lo que es estar en cautiverio? Yo he vivido fuera de mi país por voluntad propia, asuntos laborales, pero siempre está el deseo de estar en tu tierra, con los tuyos. No importa que ya el mundo te ofrezca condiciones totalmente elevadas y mejores de la que... Pero ¿sabes qué? Por lo menos los chilenos siempre queremos volver a nuestra tierra. ¿Cómo podrás escuchar que tu pastor está diciendo que si tú hiciste esto, Dios te va a mandar al cautiverio? Volvemos al tema. Esos son cultos irracionales que no te calzan en lo que dice la Biblia. Eso no son buenas nuevas lo que estás escuchando tú. Tú vas el domingo a escuchar buenas noticias. Que Cristo murió por tus pecados. Que Dios se hizo hombre para que su Hijo recibiera toda la justicia en lugar de nosotros. Que fuimos redimidos. Que reinaremos con Él. Que si tú te arrepientes y tienes fe en la obra de Jesucristo, tú puedes ser salvo y obtener la vida eterna. Esos son buenas nuevas. Secularmente o administrativamente, no, para la gente, los estudiosos o los enemigos del cristianismo, no existen registros de nacimiento de parte de la persona de Jesús. No hay transcripciones del juicio a que fue sometido. Se habla de la Biblia que Jesucristo fue sometido a juicio. Ellos buscan y dicen, no encuentran ni siquiera una transcripción, una escritura donde se diga que hubo un juicio contra la persona de Jesucristo, menos un certificado de defunción. Y todo ese argumento lo ocupan para decirte que Jesucristo es una ficción de la iglesia. Algunos eruditos afirman por un Jesús místico, argumentando que lo que creen lo hacen debido a una convicción cristiana y no científica o histórica. Muchos niegan a Jesús. Muchos llamados cristianos niegan a Jesús. Y si el mundo secular, el mundo ateo lo niega, y como te digo, escriben libros e invierten tiempo en atacar la Biblia y la persona y la obra de Jesucristo, muchos de este lado, llamado creyente, tampoco creen en Jesús. De hecho, los testigos de Jehová niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos lo niegan hasta ahora. Tú te puedes encontrar con un testigo de Jehová y ellos reconocen la existencia de Jesucristo, pero le niegan deidad. Le niegan su obra, su rol que cumple escatológicamente. Otros que niegan hasta este momento, y siempre ha sido así, son los mismos judíos, que aún niegan y esperan otro Mesías. Ellos esperan otro Mesías. Eso está en Juan capítulo 10, del 22 al 42. Ahí tú lo puedes ver. Ellos lo niegan a Jesucristo. Pero cuando nosotros no predicamos
a Jesucristo en estos tiempos, también lo estamos negando. Y nos llamamos cristianos. Porcentualmente a nivel mundial de la población no creen en Cristo y no podemos negar esa verdad. Los cultos y creencias irracionales asientan más esta idea. Cada día más y más las nuevas generaciones que pasan por la universidad con conocimiento de filosofía, ciencia, antropología y otros afirman más esta tesis, que no creen en Jesús, que Jesús es un Dios místico y que nosotros como cristianos estamos todos locos. Muchos niños, jóvenes que han nacido en la iglesia, de familias cristianas, en la universidad, estudiando ciencia, filosofía, antropología y otras ciencias, no han podido defender la existencia de Jesucristo. Afirman que el cristianismo no es realidad, es una ficción o un invento mitológico. Vivimos en una época de acceso sin precedente al conocimiento de la ciencia que no concuerdan con la fe cristiana. Y esto lo vuelvo a reiterar. Es un programa, este es un programa, es un estudio. Y si yo quiero profundizar en cristología, cuando te presenta a Cristo como Dios, como hombre, no puedo desconocer cómo nos ve el mundo. Eso es actualizarse y tener una cosmovisión de cómo nos mira el mundo a nosotros los religiosos. La religión es omnipresente y persistente. Psicólogos, filósofos, antropólogos y hasta neurocientíficos afirmaron una preocupación, una predisposición humana y natural en creer un Dios. Nosotros fuimos hechos a semejanza de Dios. Pero también debemos decir que hay estudios que muestran esa hambre y esa capacidad y esa necesidad del ser humano por buscar un Dios, por conectarse con un Dios. Lamentable, muchos se afirman a un deportista. Mira, en Argentina el Dios de ellos era Maradona. Lo cambiaron, ahora es Messi. Yo he entrado a piezas de jóvenes que su Dios es un artista, un cantante de rock. Yo he visto conciertos donde se mueven cantidad de jóvenes a escuchar a un joven con medios pantalones abajo porque eso es su estilo y emocionalismo que le da sentido a sus vidas en estos tiempos. Pero ellos no quieren escuchar de Cristo. Nosotros somos esencialmente seres sociales y por ello vivimos en grupo. Y tenemos una tendencia a la jerarquía. Cuando hay un sistema jerárquico que contempla un sistema de poder, se localiza un miembro poderoso y se le da la calidad de deidad. O el mismo Estado pasa a ser nuestro enfoque. Nosotros socialmente tenemos que estar insertados y buscamos insertarnos en un club deportivo, en un movimiento rock, en un movimiento de música rural, creo que le llaman, en la droga. Buscamos, el ser humano busca. Pero el ser humano no está yendo a las iglesias, no está yendo a escuchar de Cristo. Porque no tenemos un mensaje actualizado. Tengo cifras que son preocupantes. En el 1993 se hizo un gran análisis de la población mundial. En un libro de Jane Leuva dijo que 285 millones de habitantes tenía y solo el 31% de la población mundial
es cristiana. Y solo un 13% de esa población es evangélica. Y de ese 13,1% de evangélicos, la pregunta es que si Cristo viniera en esta tarde, en este momento, el 13%, cuando tú ves todas las denominaciones, la pregunta es ¿qué porcentaje se iría con el Señor? No por falta de misericordia, no por falta de amor, no por falta de elementos suficientes para salvarte, sino por responsabilidad de nosotros que no hemos predicado un evangelio correcto. De los científicos, el 58% de los científicos no creen en Dios. Y este autor repitió en 1993 y la cifra en estos tiempos alcanza que el 67% de los científicos, de los filósofos, de los antropólogos no creen en Dios. Volviendo a que nosotros, nos quedan 2 minutos, volviendo a que nosotros como seres humanos fuimos hechos para vivir en sociedad y tener una jerarquía, cuando la jerarquía que podíamos haber encontrado en Dios, en su siervo, y no la encontramos, nuestra mirada se vuelve a estos personajes pasajeros. Y mira, lo que es claro, muchas veces hemos terminado en los políticos, y los políticos nos van a salvar, y los políticos nos van a solucionar los problemas, y los políticos nos van a dar bonos, y los políticos van a solucionar nuestro sistema de salud, y los políticos van a solucionar el problema de la droga, de todo tipo. Porque Dios ya no nos convencieron nosotros que Dios tiene poder para hacer esto. Y el panorama se ha transformado en algo delicado. ¿Y sabes cuál es el ciclo? Destruir el capitalismo y hablar de una igualdad social, de reparticiones de riquezas. Y se perdió el sector privado, la empresa, entró la cesantía, destruir los ahorros provisionales que tú generaste durante tu carrera. Están en amenaza. Países como Argentina lo anularon. Hoy día te matan a los 45 años. La inflación te come. Los ingresos son insuficientes, y cuando hay hambre, cuando hay violencia, cuando hay inseguridad y no está Dios, terminas creyendo en los políticos. Una destrucción total de los valores patrios, donde se empeñan en destruir la canción nacional, el símbolo de tu patria, en destruir la educación cristiana en las iglesias, en leer la Biblia en las iglesias, leerla y aplicarla y enseñarla, porque está físicamente, pero no se enseña. ¿En qué forma? Con esto concluyo. ¿En qué forma? ¿Y cómo podemos convencer al mundo de que Dios no es una ficción y es una realidad? Si estamos haciendo las cosas mal hechas. Y la reflexión es que debemos renovarnos culturalmente, bíblicamente y teológicamente. Solo así podemos conectarnos a la teología, a la base bíblica, y predicar un Cristo que sí vive, que sí tiene poder, a un Dios que sí puede salvar el mundo. Ayer conversaba con una persona de iglesia, 50 años en la iglesia, y me decía que ella había acumulado sacos de harina, mercadería,
Porque Dios le había hablado de que venían tiempos malos. Sí, vienen tiempos malos, estamos en tiempos malos. Pero al igual que el pueblo de Israel, cuando pasó por el desierto y Dios les dio maná, les dijo, no recojan más de lo que necesitan. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es vivo, es real, no es ficción. Y gente de iglesia, 50 años en una iglesia, acumulando mercadería porque los tiempos son malos. ¿Por qué? ¿Dónde se basa eso? Porque esa persona no tiene, ni le entregaron doctrina, y la culpa no es de esa persona, es de los púlpitos que no se entrega doctrina, que Dios tiene misericordias nuevas cada mañana. Hermano, no despedimos. Comparte este video porque yo, como te dije, mi Facebook estaba bloqueado. Y el sábado vamos a seguir con este estudio de Cristología.